Da lo mejor al maestro, tu juventud y vigor. Dale el ardor de tu alma, lucha del bien en favor. Cristo nos dio ejemplo, siendo el joven de valor. Se le devoto y ferviente, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al maestro, tu juventud y vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Da lo mejor al maestro, nada supera su amor. Se dio por ti a sí mismo, dejando gloria y honor. No murmuró al dar su vida por salvarte del error. Amale más cada día, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al maestro, tu juventud y vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. ¿Por qué la iglesia debe ser solidaria en estos momentos de crisis? ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál debe ser? De esto quiero hablar hoy porque da tristeza que cuando le pedimos el diezmo y las ofrendas a las personas, nos ponemos contentos. Pero cuando caen en crisis, se quedan sin trabajo, viene una calamidad o una pandemia como esta, nos ocuparemos en saber si tienen que comer. ¿Estaremos dispuestos como iglesia a practicar la solidaridad? ¿Y qué nos enseña la Biblia sobre el principio de la solidaridad? Veamos lo que nos enseña la palabra. Lo primero que tenemos que anotar es ¿cuál es el deber de los pastores en una época de crisis? Bueno, en Hechos capítulo 11, versículo 28 a 29, hay un texto que nos habla de una situación histórica bíblica pasada. Dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, los discípulos, fíjense bien, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judá. Ahí tenemos el primer ejemplo de lo que es la solidaridad. Noten que venía una gran hambre, una situación difícil, el Espíritu reveló, y los hermanos estaban dispuestos a mandar ayuda para remediar el hambre que había en Judea. Pero la Biblia habla más de la solidaridad. Por ejemplo, veamos estos otros textos. ¿Cuál era la prioridad de la iglesia primitiva antes de que hubiera crisis? En Hechos 4, 34, 36 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado,
porque todas las cosas que poseían, heredades o casa, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Me pongo a pensar yo en esta parte y los pastores hoy, esos pastores millonarios que tienen mansiones, estarán dispuestos a despojarse un poco de sus millones para darlo donde hay necesidad frente a esta pandemia que indudablemente va a producir una recesión mundial. ¿Estará la iglesia dispuesta a reducir gastos superfluos para enfocarlos hacia los ancianos, las viudas, los huérfanos, como hizo la iglesia primitiva? Hermanos, es el tiempo de la solidaridad. Ahora sabremos qué iglesia en realidad vive el evangelio. Porque el evangelio no solo hay que predicarlo, hay que vivirlo. Miren, yo quiero que miren ustedes esta enseñanza bíblica. El origen de la ayuda en la iglesia. Ayudar a los necesitados era una política normal de la iglesia. Dice, y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Quiere decir que en la iglesia primitiva se ayudaban a las viudas en necesidad y ya era una política de la iglesia. Y claro, siempre hay problemas en la distribución y eso trajo conflicto. Y entonces ahí nació el diaconado. Diaconado, los que sirven las mesas para resolver los problemas materiales, necesidades dentro de la iglesia. En Hechos 20, 33 al 35 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Eso lo dice Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, Pablo dice, estas manos me han servido. Ojo, tuvo que trabajar con sus manos para ayudar, sostenerse en momentos de crisis. Y después dice en el 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Qué ejemplo nos da Pablo, verdad? Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Estas son palabras del apóstol Pablo. ¿Y en qué se fundamentó la iglesia primitiva para ser solidaria con el necesitado, para ayudar a los hambrientos, a las viudas, a los huérfanos? ¿En qué se basó? En las enseñanzas del maestro. ¿Sí? El Señor Jesús enseñó a ayudar a los necesitados. Mira lo que dice la Biblia. Volvamos a la palabra de Dios. En Mateo, el fundamento cristocéntrico de la ayuda al necesitado está en Mateo 25, del 34 al 35. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y después en el diagrama que está al lado dice, cuando hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hacéis. Ese es el principio bíblico. Ese es el fundamento. Esto es una parábola de Jesús hablando de los que están a la derecha y a la izquierda, no en el sentido político de la palabra, sino en el sentido posicional. Unos que dan y otros que no dan. Unos que comparten y otros que no comparten. Unos que son como el rastrillo para mí, para mí, para mí. Y otros que para mí, para ti. Y comparten lo que tienen con otro. Este es el fundamento de nuestra fe. Y esto lo tenemos que predicar hoy en crisis. Hoy en necesidad. Hoy en pandemia. Hermanos, ¿cuántos miembros de tu iglesia se quedarían sin trabajo y ya no pueden ni diezmar ni ofrendar y a lo mejor no tienen que comer? ¿Y qué está haciendo la iglesia por ello? ¿Debe la iglesia hacer algo?
Pues es un deber. Acuérdense que el diezmo bíblicamente no era solo para un hombre, era para una tribu y lo que sobraba para el resto de los necesitados. Estudien bien la palabra. Y sigamos analizando la solidaridad de la iglesia primitiva. ¿Por qué tenemos que ser solidarios? Porque es la verdadera religión. Según Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y claro, si están atribulados y tienen una necesidad, no solamente la vas a visitar para ayudarla en consejos, sino para ayudarla en lo que sea necesario. Y ahora viene el texto más fuerte de todos. Primera de Juan 3, 17, 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Una gran pregunta, ¿verdad? Ahí se sabe quién tiene amor y quién no tiene amor. Y el 18: hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Más claro no canta el gallo. El mandato de dar, de servir, es un mandato bíblico y lo tenemos que acatar, querramos o no acatarlo. Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. El que da, recibe. Así que no es necesario preocuparse por lo que vas a recibir. Mejor preocúpate por lo que vas a dar. Y en estos momentos de necesidad es necesario dar, porque dice Primera de Crónicas 29:14, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? Pregunta y responde: en verdad, tú, el Señor, eres dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Así que, hermanos, en estos momentos de crisis, de pandemia, donde muchos pierden el trabajo, donde muchos no pueden ir a ganarse el pan de cada día, piénsate, piensa, ¿estás viviendo el cristianismo de compartir lo que tienes? ¿Disminuir el comer para que otros coman porque no tienen nada? Piénsalo. Dale lo mejor al maestro. Dale tu vida, dale tu corazón. ¿Y se acuerdan que empezamos con una canción, Da lo mejor al maestro? Bueno, pues con esto quiero terminar, pero en esta versión es una versión más juvenil de ese himno, que debe ser el deseo de todos nosotros en estos momentos de crisis. Veamos ustedes esta canción. Tu juventud, tu vigor, dale el ardor de tu vida, del bien luchando en favor. Cristo nos dio el vivo ejemplo de su pureza y valor. Da tu lealtad al maestro, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor, por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor, por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor. Da lo mejor al maestro,
rendirle fiel devoción, sea su amor tan sublime, el móvil de cada acción, puesto que al único Hijo Dios nos el Padre de amor, sírvele con alegría, dale de ti lo mejor, da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor, por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor, da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor, por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor. Bien, hermanos, hemos oído esta bella canción. Da lo mejor. Queremos invitarte a que le des al Señor lo mejor de tu vida. Su amor, dale tu corazón, dale tu tiempo. Pregúntate desde tu casa, encerrado, ¿a quién puedes ayudar? Él dio tu vida por ti. Tú de algo de lo tuyo por otro. Es una necesidad. Hazlo. Dale al Señor lo mejor. Da lo mejor al Maestro. Sí, amigo. Esta es nuestra invitación. Por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor. Decir que después de ver este video voy a poner un video de mi hija Elizabeth dramatizando la resurrección y la muerte de Jesucristo. Así que no se preocupen ustedes, vamos a presentar este video para que usted se deleite. Así que después de esto, vean el video que voy a montar a continuación. La muerte y resurrección de Jesús, hecho por mi hija Elizabeth, su esposo, y un grupo artístico en Colorado, Estados Unidos. Dios le bendiga.